Ok. Ahí tenemos una frase que dice que el éxito es como un tren. Todos los días pasa, pero si no te subes, se subirá otro. Y todo depende del vagón que pase, ¿no? El vagón que pasa es el que cada quien se quiere subir. Y tenemos otra de Tomás Alva Edison que dice, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Ok, lo que vamos a ver ahora va a ser la distribución muestral de la media, que era parte de lo que les puse cuando vimos la curva normal. Les puse un resumen, un cuadrito de lo que íbamos a estar viendo y los objetivos. Entonces vamos a empezar con un ejemplo y el ejemplo nos va a ayudar mucho a entender esto. Y yo les hablaba que cuando hicieron sus presentaciones de combinatorias, ¿cómo podríamos obtener todas las posibles muestras? Entonces, aquí vamos a suponer que estamos trabajando con un grupo de niños con severos problemas de retraso mental y vamos a probar algunas técnicas de estimulación y rehabilitación. Y necesitamos conocer el promedio de su coeficiente intelectual y le vamos a poner CI. Y para probar estas técnicas vamos a elegir 2 niños de un grupo de 4, cuyos coeficientes intelectuales son 45, 48, 43 y 44. Entonces la pregunta es, ¿qué parejas de valores del coeficiente intelectual se pueden elegir? Obviamente es una combinatoria sin repeticiones, pero aquí como es una muestra pequeñita, para que podamos entender el concepto, lo vamos a hacer muy fácilmente. Entonces, si nosotros empezamos a tomar 45, 48, 45, 43, 45, 44, luego 48, 43, 48, 44 y nada más nos quedan 43 y 44. Entonces aquí las podemos elegir muy fácilmente y podemos ver los resultados. Entonces todas las posibles muestras que podemos obtener tomadas de 4 elementos de 2 en 2 serían esas 6 muestras. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ok. Entonces, vamos a calcular de esas muestras cada uno de los promedios. Entonces, vamos a sumar 45 más 48 y obtenemos el promedio. Y lo dividimos entre 2. 45 más 43 entre 2 y así vamos a obtener cuáles son esos. Entonces, vamos a considerar el promedio de todas las muestras. Ahí lo tenemos. Entonces, de la primera muestra, 45 y 48 me da 46.5 la media. Si se fijan, todas las medias son diferentes. Así como nosotros hicimos el muestreo aleatorio simple en Excel, cada uno iba a sacar muestras con números aleatorios de los 225 focos y a todos en el grupo nos dieron diferentes muestras. Y yo les pedí que sacaran 3 muestras de 30, 3 de 20 y 3 de 15. Aquí estamos en unas muestras chiquitas y estamos sacando todas las posibles muestras de nuestra población de 4 elementos. Entonces, ahora vamos a sacar cuál sería la media de la población. Entonces, bueno, esa es una. Y otra, ¿cuál sería la media de todas las medias? O sea, déjenme regresar. ¿Cuál sería la media de estas medias? ¿No? Que esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuál será el promedio de todos los promedios? Entonces, fíjense bien, si nosotros sumamos 46.5, 44, 44.5, 45.5, 46, 46.5, la media me da 45. Y si yo sumo, por otro lado, 45 más 48 más 43 más 44 entre 4, que esta sería la de la población. ¿Cuánto les da? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Quién me dice cuánto les da? ¿Alguien?
Que me diga 45. 45, fíjense bien. La media de la población me dio 45. Esta es mi muestra X barra subíndice 1, X barra subíndice 2. O sea, la muestra es esta. Aquí está hasta acá. ¿Sí? La muestra 3, la muestra 4, la muestra 5 y la muestra subíndice 6. Al sumar todas estas, las muestras de las muestras, la media me da esto. Y esta media la vamos a poner como la media de las X barras. Entonces, ¿qué estamos descubriendo acá? Que si yo hago el promedio de todos los promedios, me va a dar igual a la media de la población. Entonces, el promedio de todos los promedios, al sacar todas las posibles muestras, en este caso tenemos una población pequeñita. Nuestra población es 4 y nuestra muestra es de 2. ¿Pero por qué hago esto? Para que podamos entender que si nosotros sacamos todas las posibles muestras de tamaño 30, todas, de 225 elementos de la población, y todas las posibles muestras de tamaño 30, y todas sacamos de cada muestra su media muestral, y sacamos el promedio del promedio de todas las muestras, va a ser igual al promedio de la población. Esto es parte del teorema central del límite. Entonces, aquí, con un ejemplo muy simple y muy sencillo, se los pongo para que podamos entender el concepto. Entonces, me interesa que vayan entendiendo el concepto. Entonces, quiere decir que yo tengo una población de 2.500 alumnos del tronco divisional y quiero una muestra de 250, todas las posibles muestras de 250 son las que voy a poder obtener y me va a dar esto. Pero como es imposible hacer todas, nos llevaría muchísimo tiempo y dinero y esfuerzo, pues hacemos una sola. Vamos a ver por qué estamos viendo entonces la distribución muestral. ¿De qué nos sirve esto? Vamos a irlo viendo. Entonces ya descubrimos que el promedio de todos los promedios, de todas las muestras, es igual a la media de la población. Entonces, aquí vamos a poner los conceptos. Aquí, si se fijan, es X barra 1, X barra 2, X barra 3, subíndice, son las 6 posibles muestras que tomemos. Y va a ser igual para cualquiera. Entonces, una distribución muestral de la media es aquella cuyos datos son las medias de todas las muestras de n elementos que se pueden formar con todos los datos originales. Y eso es una fórmula de combinatorias. La media de una distribución muestral es igual a la media de los datos originales, que esto es lo que les acabamos de descubrir ahorita, esto, ¿sí? Pero ahora hay que preguntarnos, ¿y la desviación estándar? Nos damos cuenta que la desviación estándar de una distribución muestral de la media va a ser la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y se pone así. Sigma subíndice X barra. Así como la media muestral se pone como X índice barra. Entonces, esto es interesante con lo que vamos a seguir viendo. Entonces, ya nos dimos cuenta cuál es la media de la distribución muestral y cuál es la desviación estándar de la distribución muestral de la media. Entonces, el teorema central del límite. Si ustedes se fijan acá del lado izquierdo, veníamos nosotros haciendo diferentes gráficas, ¿sí? Algunas gráficas nos quedaban de esta forma. Todas las gráficas que hicimos, ¿se acuerdan? Otras quizás nos quedaban nada más así y así. O sea, teníamos diferentes gráficas. A lo mejor otras nos quedaban un poquito más simétricas.
Entonces, fíjense bien, aquí podemos tener diferentes formas. Todas estas formas diferentes son distribuciones, sí, son diferentes poblaciones. Aquí, la tamaño 30, tamaño 30, tamaño 30, tamaño 30. Aquí es tamaño 2, son pequeñitas. Aquí tenemos un tamaño 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes poblaciones y diferentes distribuciones de cómo se presenta. Entonces, ¿qué nos está diciendo el teorema central del límite? ¿Qué nos dice? Que dada cualquier variable aleatoria, fíjense bien, variable aleatoria, si extraemos muestras de tamaño n, todas las muestras del mismo tamaño n, y en este caso ellos están refiriendo que sean mayores a 30. Ahorita les voy a explicar por qué. Y calculamos los promedios muestrales. Dichos promedios tendrán una distribución normal, cuya media y desviación estándar está dada por esto. Que es lo que acabamos de descubrir ahorita en el ejemplo. Por eso hice el ejemplo para que podamos entender estos conceptos. Entonces, quiere decir que si yo hago todas las muestras de tamaño n, eso va a pasar. Y lo que nos está diciendo aquí es también la ley de los grandes números. Entre más grande sea mi muestra, más va a tender a una distribución normal. Y no necesariamente todas. Hay muchas variables aleatorias que ya sabemos que tienen una distribución normal por la misma experiencia de los investigadores, la misma experiencia de lo que se han ido obteniendo. Entonces, el teorema central del límite nos va a ayudar mucho para, cuando tengamos muestras grandes, poder decir que se distribuyen como una distribución normal. Pero sí hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan? No sé si aquí les dije. ¿Se acuerdan lo de la zapatilla de Cenicienta? La zapatilla de Cenicienta sería la curva normal. Si queda al pie perfecto, entonces es una curva normal. Pero si no entra y la queremos forzar, porque luego hacen los investigadores, pues no va a entrar. Entonces, no todas los datos y todas las investigaciones van a tener una distribución normal. Todos quisiéramos una distribución normal porque ya podemos calcularla con las tablas y hacer todo lo que podamos hacer con ella y poder hacer inferencias y hacer muchos datos. Pero nada más tengan en cuenta que hay que tener cuidado. Por eso les digo la zapatilla de Cenicienta. Entonces, la distribución normal vamos a utilizarla por lo general, y es la que más van a estar utilizando ustedes como investigadores, tanto comunicólogos, sociólogos y psicólogos. Entonces, este sería nuestro teorema central del límite. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que la media de la distribución muestral de las medias será exactamente igual a la media poblacional si seleccionamos todas las muestras posibles del mismo tamaño de una población. Entonces, aquí nada más estamos repitiendo un poquito, es decir, mu es igual a mu subíndice x bar. Aunque no seleccionemos todas las muestras, es de esperar que la media de la distribución muestral de las medias se aproxime a la media de la población, que eso es lo que de eso se trata, que todas las muestras que nosotros tomemos, queremos que se aproximen lo más que se pueda a la media de la población, y la media de la población a veces la desconocemos, por eso es que estamos tomando una muestra. A veces, con experiencia de datos y de investigaciones, podemos tener la muestra de la población. Ay, ya me salté esta. Luego, habrá menos dispersión en la distribución muestral de las medias que en la población. Si la desviación de la población es sigma, la desviación estándar de la distribución muestral de las medias va a ser sigma sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y vamos a notar, ahorita lo vamos a checar en Excel, que cuando incrementamos el tamaño de la muestra, disminuye el error estándar. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si nosotros este tamaño de muestra aumenta, esto también se le llama error estándar. ¿Sí? Se llama desviación
estándar de la distribución muestral de medias. Y también se le llama error estándar, ¿sí? Tiene esos dos nombres. Desviación estándar de la distribución muestral de las medias y también lo llamamos error estándar. Entonces, ustedes saben que si yo divido, entre más divida entre un número más pequeñito, más grande, perdón, esto se va haciendo cada vez más pequeño. Ahorita lo vamos a ver en Excel. Ok, entonces ya tenemos esas dos conclusiones interesantes. Aquí les vuelvo a reiterar esta parte. Muchas veces en los negocios se refieren a la muestra y no solamente a una observación. Lo que nosotros veníamos haciendo en el cálculo de la normal, habíamos dicho que Z es igual a X menos la media entre sigma. Aquí cuando queremos tener precisión en una sola observación, ¿sí? Y sí nos sirve para ciertos casos, pero en realidad nosotros siempre nos vamos a referir a una muestra. Entonces, siempre nos va a interesar más la muestra que una sola observación. Por eso estamos viendo la distribución muestral de las muestras. Entonces, lo importante de la media de la muestra hay que convertirlo a una escala Z. ¿Sí? Esto que, déjenme cambiar el color. Esto que vimos acá arriba es para una sola observación, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá es para la media de la muestra. Entonces, ya sabemos que vamos a emplear. Entonces, la desviación estándar de la población la vamos a utilizar así. Entonces, si queremos nosotros utilizar la tabla normal, vamos a utilizar entonces ahora esta Z. Fíjense bien qué es lo único que cambia. En lugar de tener X, una observación, tenemos X barra, la media de la muestra, menos la media de la población, dividido entre, antes era sigma solito, acá sigma solito, ahora tenemos sigma sobre la raíz cuadrada de n para calcular el valor de z de una media muestral, siempre y cuando conozcamos la desviación estándar de la población. A veces no la conocemos y para eso hay otro tipo de tablas, la famosa tabla TD-Student, que no la vamos a ver aquí ahora. Eso es para estadística 2, ya no me voy a adelantar mucho, pero ustedes lo pueden ver en los libros. Ustedes ya están preparados para irlo viendo en los libros. Y vamos a observar que el numerador es el error muestral. O sea, X menos la media es lo que llamamos error muestral. El error muestral es X menos la media. Por eso les dejé que me calcularan varias muestras en Excel, que ahora lo vamos a checar. Y en el denominador se llama error estándar de la distribución muestral y es sigma entre la raíz cuadrada de n. Entonces, este es el error muestral y el error estándar, sigma sobre la raíz cuadrada de n, y el error muestral es x menos la media. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es, si esta es la media de la población, ¿sí? Aquí vamos a tener, en lugar de una observación, una x barra 1, a lo mejor acá está la x barra 2. Lo que queremos nosotros es que este error estándar sea lo más pequeñito para que esta muestra esté lo más cercana a la media de la población. De eso se trata. Entre más cercana esté a la media de la población, nosotros vamos a poder obtener mejor investigaciones y mejor análisis y datos. Y podemos hacer más pruebas. De eso se trata. Entonces,
Vámonos a esta. Ahora, este es un error estándar de la media muestral, se los presento, lo van a encontrar en los libros. Este es cuando no conocemos la desviación estándar de la población, cuando no la conocemos. Entonces, porque no tenemos esta mu, perdón, esta sigma de X barra. Si no la conocemos, si nada más tenemos la de la muestra, hacemos esto. Esto es un factor de corrección que se hace, ¿no? Cuando no la conocemos. Por lo pronto yo les voy a enseñar cuando la conocemos, pero es bueno que sepan, porque seguramente van a seguir estudiando estadística más adelante y es importante que lo sepan. Bueno, ahora vámonos a la parte precisamente de la hojita de Excel. Fíjense bien. Este yo lo calculé con otra media, con otros focos. Ahorita nos vamos a ir a los focos, pero ahorita yo les voy a explicar este ejemplo. Entonces, para identificar la distribución muestral de las medias utilizamos el símbolo mu x, subíndice x barra. El subíndice recuerda que la distribución se refiere a la media muestral. Supongamos que en el foco tomamos 5 muestras de tamaño 15 y lo tenemos que hacer con más muestras. Entonces, esta media muestral, estoy tomando nada más de estas muestras, entre 5 me da 76.13. Ahorita lo vamos a hacer en Excel. Entonces, fíjense bien, el error estándar de la media. Observamos que la media de las medias de las muestras se encuentra cerca de la media en la población, porque ya habíamos calculado la media, ahorita lo vamos a ver. Si la desviación estándar de la población es sigma, la desviación estándar de las medidas muestrales es el error estándar de la media, o sea, sigma entre la raíz cuadrada de n. Lo vuelvo a repetir. Entonces, ahora, el nombre completo se llama distribución muestral de las medias, o sea, esto que estamos viendo, sigma entre n. Ahora, fíjense bien, anteriormente me dio X menos la media de la población. Si yo lo divido entre una muestra tamaño 10, ¿cuál es la raíz cuadrada de 10? A ver, háganlo en su calculadora, chequen ahí. La raíz cuadrada de 10, ¿cuánto les da? 3.1622, ¿no? 12.3 entre 3.1622 les va a dar 3.81. Fíjense bien. Ay, bueno, quise agarrar el lápiz y me fui a una lámina. Ok. Entonces, fíjense bien. Me da 3.82 para una muestra de tamaño 10. ¿Qué pasa si yo aumento la muestra? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 15? Más grande el número, 3.87. Si yo divido 12.3 entre 15, ¿qué me va a dar? 3.11. Entonces, fijaron que aquí tengo 3.81 y acá tengo 3.11. Este número es más pequeño que este, pero la muestra 15 es más grande que el 10. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo una muestra de tamaño 30? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 30? 5.48. Yo divido 12.3 entre 5.48 y me da 2.20. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que entre más grande sea la muestra, más pequeño va a ser el error estándar. Que de eso se trata. Entonces, quiere decir que si yo entre más grande tome mi muestra, es suficiente. El teorema central del límite me dice que para muestras de tamaño grande, si ellos sugieren que sea mayor a 30, podemos tener una distribución normal. Eso es lo que nos dice el teorema central del límite. Pero hay que ser cuidadosos, como les decía. La famosa zapatilla, ¿no? Que les digo. Entonces, déjenme ver qué más tenemos aquí. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, la
para la muestra de focos, para esta que no es la que tenemos, no es la que yo les di, la desviación de la población era 12.3 entre 30. Ahora, fíjense bien, la media, aquí tengo una muestra, aquí puse, por ejemplo, ay, se me fue. Esperen. Discúlpenme tantito, aquí está, ya. Puse clic en otro lado. Ok, fíjense bien. En el ejemplo de los focos de tamaño 30, para un tamaño 30, esta fue para otros focos, no son los mismos focos que les di, pero se los voy a explicar aquí y ahorita lo vamos a ver allá. Entonces, la media de la muestra, 76.67, menos la media de la población. Dijimos que esta diferencia era el error muestral, la parte de arriba. Y la desviación estándar de la población, 12.3, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto me da, si lo hacemos a una tabla Z, me va a dar 0.3034. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de la media muestral de que sea mayor a 76.67, lo buscamos en la tabla Z y vamos a obtener el 0.1179. Esta ya la habíamos visto, fíjense bien, vamos a hacer primero nuestra grafiquita. Aquí dijimos que tenemos, ay, bueno, poco chueca. Aquí tenemos la media de la población, que sería 76. Y quiero saber, en 76.67, cuál es la probabilidad de que esta X sea mayor a esto. Entonces tendría esta área. Dijimos que de aquí para acá vale 0.5, ¿se acuerdan? Entonces, la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 76.67 es a 0.5. Si ustedes buscan en sus tablas, 0.34 sería 0.30, ¿no? Porque nada más tenemos dos decimales. Si buscan, ¿qué dato les va a dar? Les va a dar este. Y les va a dar, ¿qué valor? 0.1179. ¿Ya checaron sus tablas? Acuérdense que hay que checar sus tablas de la normal. 11.79 sería esta área verde. Pero no nos interesa esa área, nos interesa el área que está del lado derecho. Entonces, a 0.5 le restamos esta área y obtenemos 0.3821. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 76.67 es el 38.21%. Entonces, aquí en escala Z, aquí me va a dar 0 y en escala Z me va a dar 0.3034, ¿sí? Esto está en escala Z y estos son horas de los focos. Entonces, así es como vamos a calcular ahora las probabilidades. Y esta parte de calcularlo es una antesala para entender los intervalos de confianza. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, aquí se los presento, bueno, se los había graficado anteriormente, pero se los grafico aquí. Y esta es la parte que nos interesa. Es lo mismo que les puse en la lámina anterior. Aquí además se los pongo bien. Ahora, lo van a hacer de tarea. Aquí tienen cuál es el probable resultado. No recuerdo si el resultado está bien o no, pero van a hacer este ejemplo. Ejercicio. Está en el capítulo 8, en la página 284 de este libro. Van a hacer este ejercicio. También van a hacer este otro ejercicio. Y también van a hacer este ejercicio. ¿Ok? Esos son de tarea. Y tenemos otra frase de Aldous Huxley que dice, existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo.
Ok.